Queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué privilegio estar juntos nuevamente para poder compartir la palabra y deleitarnos juntos en ella. Les invito a tener abiertas sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 20, en donde vamos a estar estudiando poco a poco algunas cosas interesantes y otras porciones más del Antiguo y Nuevo Testamento que nos permitirán entender mejor el mensaje de esta mañana. Bienvenidos nuevamente. Desde el inicio de los acontecimientos narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la ascensión del Señor Jesucristo como su inicio, hasta el punto en el que nos encontramos en este instante, hemos visto con claridad la obra de Dios en la vida de este grupo humano al que hoy llamamos Iglesia. Podemos decir entonces, mis queridos hermanos, que este libro en realidad narra los hechos del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia del Señor. Cada detalle, cada circunstancia fue cuidadosa y minuciosamente planificada por el Señor para su gloria y honra. Al dar dos pasos hacia atrás y ver el panorama general de los acontecimientos, sus protagonistas y sus implicaciones en la actualidad, no podemos sino poner nuestras rodillas al suelo y dar gracias a Dios por su amorosa y magistral obra. Y es que realmente el plan del Señor, mis queridos hermanos, es perfecto. No le falta ni le sobra absolutamente nada. Podemos ver, mis queridos hermanos, la mano de Dios en la formación de los primeros siervos líderes y cómo ellos coordinaron la preciosa labor de compartir el Evangelio, primero en Jerusalén y después a muchos otros lugares, dando cumplimiento a la gran comisión que está expuesta en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y que estoy seguro que tú lo estás repitiendo ahora en tu mente. Guárdalo fundamentalmente, mi querido hermano, mi querida hermana, en tu corazón. Es así que nos encontramos con el llamado apóstol de los gentiles. Sí, Pablo, antes Saulo de Tarso, que ahora se encontraba afincado en Mileto. Recibió además de él una instrucción explícita del Espíritu Santo de que debía regresar a Jerusalén. Así pues, decidió enviar a buscar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para darles ciertas e importantes instrucciones. La porción bíblica, mis queridos hermanos, que inspira el mensaje de hoy, es tradicionalmente considerada como una exhortación al liderazgo, a los ancianos de las iglesias, para que guarden correctamente del ministerio que les ha sido encomendado. Algo que, por cierto, mis queridos hermanos, tiene plena validez en todo tiempo y en todo momento. Sin embargo, en este día quisiera que nosotros le demos un enfoque distinto, que lo podamos enfocar como instrucciones para el nuevo liderazgo, para ese grupo de hermanos y hermanas que el Señor está levantando para que su iglesia sea consolidada y pueda crecer de una manera saludable. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, estamos hablando justamente de ti, porque el Señor te está llamando en este día. Les invito a que oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor mío, por tu palabra, por poderla estudiar con tranquilidad, por poder abrirla para deleitarnos en ella. Gracias, Padre amado, porque tú estás disponiendo nuestros corazones para que podamos entender, para que podamos ver y que podamos meditar en todo lo que tienes que decirnos hoy. Te pido por favor, Señor mío, que tú redargulles nuestro pensamiento para que entendamos y para que podamos llevar a la práctica todo lo que tú, Señor mío, has dispuesto para este día. Gracias, Señor mío, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. En Cristo Jesús ponemos a tus pies este tiempo. Amén y amén. Entremos ahora en materia, mis queridos hermanos, en el estudio del pasaje bíblico del libro de los Hechos, capítulo 20. Considerando lo expuesto anteriormente como un contexto general, encontramos al apóstol Pablo perfilando su ministerio y poniéndolo como ejemplo, no de sí mismo, sino de la obra de Dios en su vida. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es lo que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. En ese contexto, demos lectura a los versículos 17 y 18 de Hechos 20. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia.
Al decir de los entendidos, mis queridos hermanos, esta porción bíblica es en su estructura y narrativa la que más se asemeja a las cartas de Pablo. El escritor del libro de los Hechos, Lucas el médico, no pierde detalle alguno, por lo que aparentemente estuvo presente o al menos recogió el testimonio de primera mano de alguien que sí lo estuvo. Para poder entender esto de mejor forma, continuemos leyendo. Vamos ahora a los versículos 19, 20 y 21 de esta porción. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa es la palabra de Dios y ver cómo Pablo va enfocando todo esto de una manera muy clara. Y la narrativa, como les dije hace un instante, pues nos permite entender cabalmente lo que él quería exponernos, y en este momento le va a dar sentido a todo el mensaje que vamos a ver en un momento más. Y es que es claro, mis queridos hermanos, que todos los creyentes somos parte del cuerpo. Todos tenemos diferentes dones, talentos y funciones, pero somos exactamente igual de importantes para la obra del Señor. Quiero invitarles ahora a que busquemos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12. Vamos a dar lectura, mis queridos hermanos, a los versículos 12 y 13. Versículo 12. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo, nos dice el apóstol. Ya sean judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. En esta sección, Pablo, sin embargo, no hace referencia o exclusión o clasificación a las personas o los hermanos por dones o por talentos, sino que plantea un modelo general de comportamiento para todo creyente que desee involucrarse con el verdadero servicio al Señor. Y entonces vamos a encontrar, por un lado, las características. Vemos humildad, sencillez, resignación y templanza. La resignación y la templanza se pueden observar de manera más clara cuando enfrentamos pruebas. Esos momentos difíciles en donde el Señor nos va probando, nos va pasando por fuego para que podamos ser mejores, para que podamos ser más parecidos al Señor Jesucristo. Todo esto, además, Pablo lo contrasta con las acciones, con la parte práctica, con lo que debemos hacer. ¿Cuáles están listadas en esta porción? Anunciar el Evangelio, enseñar la palabra, y además testificar. ¿En dónde? ¿Cuándo? En todo momento, en todo lugar. Esto es algo que debemos practicar de una manera permanente en nuestras vidas. Nada, mis queridos hermanos, absolutamente nada de esto se puede hacer en nuestras fuerzas, y mucho menos bajo nuestro pensamiento o raciocinio, sino únicamente bajo la guía del Espíritu Santo, de lo que Pablo también da testimonio a los ancianos de Éfeso. Leamos ahora los versículos 22 y 23. Volvemos a Hechos 20. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entender estos dos versículos, mis queridos hermanos, se constituye sin duda en una de las líneas o lineamientos que más claramente revelan la mentira de quienes predican la prosperidad como teología y engañan de esta manera a la gente, haciéndoles pensar que Dios es una especie de genio mágico, de genio de la lámpara, que viene o se presenta en nuestras vidas para cumplir nuestros deseos y peticiones. La reflexión, mis queridos hermanos, es realmente sencilla. No vemos al Espíritu Santo hablándole a Pablo ni de prosperidad ni de una vida sin preocupaciones, sino absolutamente todo lo contrario. El Espíritu Santo le está preparando para que él enfrente la persecución y las consecuencias que todo esto traería a su vida, aún a costo de ella misma.
Recordemos además que Pablo se define a sí mismo como un imitador, como un seguidor de Cristo. Y yo quiero preguntarles, mis queridos hermanos, ¿acaso el Señor Jesucristo no padeció? ¿Acaso Pablo no lo hizo? Sí, sí, Pablo lo hizo. Y nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo también padeció. Si Él lo hizo, ¿creen ustedes que nosotros podemos siquiera pensar que nos ha llamado a una vida despreocupada y libre de vicisitudes? Ciertamente no. Has respondido correctamente. La palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es claro, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. La respuesta de Pablo es también la respuesta de un siervo que está sintonizado, que tiene una comunión íntima y estrecha con el Señor y está lleno de su Espíritu Santo. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué precioso es leer expresarse a Pablo de esta manera. Como les dije hace un momento, totalmente sintonizado. Vamos a irnos varios libros hacia atrás del Antiguo Testamento para dar lectura al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, dice la porción bíblica: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es vuestra fortaleza, es nuestra fortaleza, mis amados hermanos. El creyente y el siervo de manera general aprende a vivir el gozo de su Señor. ¿Para qué? Para poder enfrentar cualquier circunstancia como Pablo lo hizo también. ¿Qué nos decía él en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, Pablo avanza y se dirige ahora hacia el liderazgo actual para recordarles que nada se ha guardado para sí mismo, sino que todo lo que a él le ha sido revelado, también lo ha revelado a ellos, a las personas. Vamos a dar lectura ahora a los versículos 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El versículo 25, mis amados hermanos, es una despedida, que además dejó a más de uno perplejo, triste. No entendían, los hermanos de ese tiempo no llegaban a entender qué es lo que estaba pasando y cómo era posible que Pablo diese el paso para llegar a Jerusalén a sabiendas de lo que le esperaba. Le sigue además una clara advertencia a no guardarse absolutamente nada y decir las cosas como son. Sí, queridos hermanos, queridos ancianos, diáconos, líderes, siervos ministeriales, cuando enseñemos de nuestro Padre Dios, debemos enseñarlo como es. No solamente enseñar la parte que todos aplauden y que a todos les gusta. Sí, mis queridos hermanos, es verdad que Dios es amor, pero también es justicia. Dios es misericordia, pero también es disciplina. Dios es gracia, pero también es santidad. En nuestros tiempos, hay quienes han convertido al púlpito en una tarima para alcanzar popularidad. Todos, absolutamente todos quieren escuchar sobre el perdón que se recibe, pero somos incapaces de perdonar. Todos queremos escuchar las promesas de Dios, pero nos molesta que nos recuerden nuestras obligaciones como sus hijos. Dios, mis queridos hermanos, es el que es, uno solo, único
e inconfundible. Cuando enseñemos a quienes servirán con nosotros a nuestro lado y después de nosotros también le seguirán sirviendo al Señor, debemos hacerlo de una manera íntegra, aun cuando ello cause el rechazo y la condenación de algunas personas. Recuerden siempre, mis amados hermanos y hermanas, que estamos aquí para agradar a Dios, no al mundo. Vuelvo a dirigirme ahora, mis queridos hermanos, a todos ustedes siervos y siervas que anhelan desarrollar su ministerio para el crecimiento de la iglesia, de su iglesia. Vamos a dar lectura a los versículos 28 al 31. Por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué interesante es ver esto, mis queridos hermanos. Fíjense cómo se utiliza nuevamente la palabra obispos. La palabra obispos para referirse a los ancianos. Episcopos, igual que presbúteros de las raíces griegas. Se refiere exactamente a lo mismo, mis queridos hermanos. Exactamente al mismo oficio. Qué importante es el llamado de atención que el Señor nos hace a través de esta carta, que además se refuerza con otra porción bíblica que les invito a que revisemos también. Abramos ahora nuestras Biblias, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. Fíjense cómo se repite la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dejemos que sea la misma palabra la que nos lo explique. Vamos ahora a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Nos regresamos un poquito. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como hemos escuchado en prédicas anteriores, queridos hermanos, el celo por la enseñanza y la predicación de la sana doctrina es fundamental en el liderazgo de la Iglesia del Señor. Y debemos perseverar en ella para que todo el mensaje que compartamos con los demás, con la grey del Señor, sea de luz verdadera, una luz que impacte en un mundo que está sumido en las tinieblas. Seguramente se preguntarán, mis queridos hermanos, ¿y entonces cuál es esta sana doctrina de la que están hablando? Pues la respuesta es simple. No es otra que la que está en este precioso libro. La palabra de Dios, su aliento mismo, el cual debe ser leído, estudiado y meditado con amor, con humildad, con excelencia, para luego, mis queridos hermanos, ser predicado, para que luego sea enseñado con temor y con temblor de Él, de nuestro Padre Celestial. Solo perseverando en la palabra será posible identificar a los falsos maestros, que lastimosamente, mis amados hermanos, y no les voy a engañar, hoy en día abundan por doquier. Queridos siervos, es nuestra responsabilidad como pastores de la grey que el Señor nos encomendó dedicar todo nuestro ser a caminar junto a esa grey, unidos, unánimes, siguiendo el ejemplo de Pablo, que como Cristo estuvo varios años junto a sus consiervos, cumpliendo la gran comisión, que es ninguna otra que formar discípulos, listos, aptos y enteros para toda buena obra. Regresemos a los últimos versículos de esta porción. Vamos a dar lectura a los versículos del 32 al 34. Vamos avanzando. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Velemos juntos, mis queridos hermanos, para que los siervos que se levanten lo hagan siempre por las motivaciones correctas, sin codicia de riqueza alguna, sin anhelo de vanagloria ni proyección personal. Todo siervo debe ser probo según su llamado, ante sí mismo y ante los demás, pero fundamentalmente ante el Señor. Sigamos, mis queridos hermanos, siempre el ejemplo de Cristo, el de nadie más, sino el de Él, que no anheló para sí riqueza alguna, era el dueño de todo, y siempre se mantuvo apartado de lo que el mundo y el enemigo le podían ofrecer. ¿Para qué lo hizo? Para poder proclamar las verdaderas riquezas y tesoros que están en el cielo. Siempre, mis queridos hermanos, preocupados por los demás, dando y dándose a sí mismos en la obra diaria, demostrando ese amor ágape y sacrificial que el Señor Jesucristo ya nos enseñó y que no es de ninguna manera desconocido para nosotros. Vamos a dar lectura ahora al versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo hemos escuchado seguramente muchas veces. No lo olvidemos nunca. Vivámoslo. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15, nos dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Sí, mis queridos hermanos, tal como dice la carta a los Romanos, tal como vive una verdadera familia, como lazo, más bien cuyo lazo de unión es mayor que el que da la sangre misma, pues es espiritual. Una sola fe, una sola palabra, un solo bautismo, un solo Señor y Salvador, Cristo Jesús. Finalmente, vamos a dar lectura a los versículos del 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y Pablo lo tomó, y ustedes saben y conocen el resto de la historia. Al cerrar esta exposición, queridos hermanos, les conmino, les invito, amados siervos, a mantenerse siempre en oración por su iglesia, por la Grey, por los discípulos que el Señor ha puesto a su cargo. No queremos formar activistas ni simpatizantes del Evangelio. Queremos cumplir con la voluntad de Dios para con sus hijos. El crecimiento de la iglesia, mis queridos hermanos, se edifica en el estudio y enseñanza de la palabra, en la oración de rodillas y en la alabanza testimonial que damos al Señor y que predicamos y que exponemos hacia las naciones. Los siervos, mis queridos hermanos, somos pasajeros. No sabemos el plan de Dios ni qué tiene para nosotros el día de mañana. Pero sí sabemos que su mandato es que su iglesia permanezca, que crezca y se desarrolle sanamente para la gloria y honra de su nombre. ¿Quieres ser parte de eso? Te invito, mi querido hermano, a que escuches esto. El llamado del Señor, el llamado que el Señor hace para el servicio, no es exclusivo de ciertos hermanos en la fe. Es un llamado de carácter universal, es decir, para toda su iglesia, para esa familia que está contigo en este instante, escuchando este mensaje. Cierra por un momento los ojos e imagina que estamos en el templo y estamos reunidos como congregación, alabándole al Señor. Sí, para todos ellos es este llamado. Y tú, mi amado hermano, mi amada hermana, no eres la excepción. Este mensaje es para ti. El Señor
te ha dicho lo que Él está esperando de ti y cómo quiere que le honres. Cómo quiere que honres tú la obra de amor que Él ya ha hecho y que continúa haciendo en tu vida. Entonces yo quisiera preguntarte, mi querido hermano, mi querida hermana, ahí donde tú estás, y medita cuidadosamente tu respuesta. ¿Deseas ser parte de ese nuevo equipo de siervos fieles que serán instrumentos en las manos de Dios para el crecimiento de su iglesia? ¿Guardaste silencio quizá? Te invito a responder al llamado del Señor en tu vida como lo hizo el profeta Isaías. Vamos al Antiguo Testamento para finalizar este mensaje y vamos a leer en el libro del profeta Isaías capítulo 6 el versículo número 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mi amado hermano, mi amada hermana, que esa sea tu respuesta al Señor, al llamado que Él te está haciendo aquí y ahora. Aquí estás, que Él te envíe, que Él te use. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por la posibilidad, Señor, que nos has dado de escudriñar tu palabra y de sentirnos confortados y confrontados por ella. Permite, Padre Celestial, por favor, que no nos acomodemos nunca y ayúdanos a poder estar pensando todo el tiempo cómo podemos servirte más, cómo podemos servirte mejor, cómo podemos darnos más a los demás, cómo podemos seguir el ejemplo de Cristo de una manera práctica, real, de una forma radical. Te pido por favor, mi Señor, que tú redargullas los corazones de mis hermanos que están escuchando este mensaje, como lo has hecho con el mío, y que juntos nos levantes para poder servirte. ¿Desde cuándo? Desde hoy mismo, desde este instante, que nuestras manos estén dispuestas para hacer la obra que tú nos has encomendado. En el nombre del Señor Jesucristo oramos con acción de gracias y mucha, mucha expectativa de tu obra. Amén y amén.